vamos a dar paso al siguiente panel, que va a ser coordinado por el ingeniero Nicolás Fiumarelli, aquí con nosotros. Él es el coordinador del grupo de trabajo de IoT Security by Default del DCIS3C. Ahora Nicolás nos va a explicar, traducir qué significa esa sigla que todavía no me la llegué a aprender. También, así que Nico, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que se suman ahora. Bueno, mi nombre es Nicolás Fiumarelli, yo soy coordinador del grupo de trabajo de Internet de las Cosas, como dijo Oscar, seguridad por defecto o por diseño, de la Coalición Dinámica de Estándares de Seguridad y Protección de Internet. De repente ustedes conocerán de que los foros de gobernanza de Internet y en general el foro global tiene como varios trabajos interseccionales, entre ellos están las coaliciones dinámicas, y bueno, y una de ellas, de las coaliciones dinámicas que se enfocan en diferentes tópicos, una de ellas es la de estándares, seguridad y protección de Internet, justamente, que se centra en diferentes áreas dentro de lo que es la seguridad de Internet. Por ejemplo, ustedes sabrán la seguridad del enrutamiento, la seguridad a nivel de web, ¿verdad? De aplicaciones web, y también la seguridad a nivel de Internet de las Cosas. En particular, yo soy el chair del grupo de trabajo 1, que es enfocado en Internet de las Cosas, Security by Design. Entonces, bueno, es un honor para mí ser el moderador de este panel, que justamente se llama IoT y la ciberseguridad. Entonces vamos a presentar a un grupo distinguido de expertos en el ámbito de la ciberseguridad y en especial en el tema de Internet de las Cosas. Bueno, antes de introducir a los panelistas, quiero contextualizar un poco la importancia, ¿no?, de este panel. Acá estamos en el IoT CE Slack Forum, que es un espacio que se dedica justamente a discutir y analizar estos desafíos presentados por la tecnología de Internet de las Cosas en diferentes ámbitos. Veíamos en las charlas anteriores, desde la infraestructura de la red hasta el uso doméstico o también industrial, ¿no?, de estas redes, también desde la perspectiva académica de los gobiernos y los diferentes sectores. Entonces, en esta era donde la conectividad y la digitalización son esenciales, ¿no?, para los ámbitos de nuestra vida, la ciberseguridad entonces se convierte en esta prioridad para poder garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad, como nos comentaba el amigo Oscar González en el panel anterior. Entonces, bueno, permítanme presentar a nuestros panelistas. Voy a comenzar presentando y haciendo la primera pregunta también. En este panel tenemos 4 panelistas, así que empiezo por Graciela. Bienvenida, Graciela. Graciela es líder del LACNIC CECIRT, que es el equipo del Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática de LACNIC para la región del LAC, y la misión es llevar a cabo justamente la coordinación para fortalecer la respuesta a los incidentes de seguridad vinculados a los recursos de Internet de América Latina y Caribe. Ella coordina el desarrollo de conferencias y entrenamientos en temas de seguridad IT, y con el fin de difundir el conocimiento técnico para la gestión de estos incidentes y también estrechar lazos de confianza entre la comunidad, ¿verdad? Bueno, Graciela cuenta con más de 25 años de experiencia en temas de TI, de cuales 15 ya se dedicó a actividades relacionadas a seguridad informática y a divulgación de estas buenas prácticas, tanto dentro de la comunidad de CECIRT de Latinoamérica como otras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, Graciela, bienvenida, y te voy a hacer las 2 preguntas para comenzar con tu participación. Los panelistas van a contar cada uno con 15 minutos para poder responder y compartir sus insights, y después sí, vamos a abrir una ronda de preguntas de aproximadamente 20 minutos, vemos cómo nos lleva el tiempo, para que los asistentes puedan interactuar y profundizar un poco más en estos temas. Entonces, Graciela, ¿estás por ahí? Perfecto. Como líder del CECIR de la CNIC, ¿podría ilustrarnos acerca de las amenazas más prominentes en el contexto de Internet de las Cosas? Y también, ¿ha observado algunos casos donde se haya utilizado la infraestructura de Internet de las Cosas para lanzar tipos de ataques cibernéticos? Adelante, Graciela. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, gracias por la introducción, Nicolás, muy, bastante extensa, y te agradezco. Bueno, como les decía Nicolás, yo lidero el CECIR de la CNIC. En el CECIR de la CNIC tenemos, quiero ponerlos en contexto de los servicios que brindamos en el CECIR.
es decir, tiene como unidad objetivo los asociados del ACNIC principalmente. Entonces brindamos un punto de contacto para que la gente pueda mandarnos los reportes de seguridad donde se vean involucrados recursos de Internet de nuestra región, ¿no, verdad? Que son los que están administrados bajo la administración del ACNIC. Y también tenemos un par de servicios más donde apuntamos a generar conciencia situacional en la región de cómo estamos en temas de seguridad. Y también tratar de llevar dentro de lo que podemos y en conjunto con otras organizaciones también un poco de awareness y de entrenamientos de seguridad en la región, como les decía Nicolás. Con respecto a la Internet de las cosas y el tema de seguridad, me gustaría enfocar un poco cuáles son los grandes problemas que nosotros, seguramente ustedes ya lo deben de haber nombrado, disculpen que no los pude acompañar antes, estamos en una semana complicada de trabajo, pero seguramente ya los han nombrado y no debe ser nada nuevo para ustedes, que lo que más nos preocupa es la exposición de los datos personales, ¿no, verdad? Cuando la privacidad de las personas podría estar invadida cuando estos datos son expuestos. También muchas veces hemos visto ataques donde se encriptan los datos, y bueno, cuando se encriptan datos personales, también es un problema, porque además es una encripción autorizada, nos indisponibiliza nuestros propios datos. Lo que vemos también y que nos preocupa es que la industria de IoT no le toca el suficiente tiempo a consideraciones de seguridad cuando está desarrollando estos dispositivos que llamamos Internet de las cosas. Pero ¿por qué me detengo en eso? Bueno, no quisiera echarle las culpas, decir, bueno, sí, los manufacturers solo se preocupan de lanzar productos y de tener innovación, y por la cantidad de productos que venden, no les convendría, no les conviene. Eso tendríamos que cuestionarlo desde la propia sociedad, ¿no, verdad? Nosotros los consumidores tendremos que ser un poco más más duros en el momento de seleccionar productos, y mucho más aún cuando nuestros datos personales no están asegurados como debieran. Y también hay una cosa que se llama IT weaponizing, que es que los dispositivos de IoT que no tienen suficiente seguridad incorporada son utilizados para ataques de denegación de servicios, ataques de denegación distribuida de servicios. Y eso me preocupa a nivel de infraestructuras, de redes, pero también nos debería de preocupar cuando podrían estar atacados infraestructuras críticas. Eso, fíjense, si pensamos un ataque a la energía eléctrica, ¿no, verdad? Que nos dejara sin electricidad. Bueno, yo me pongo a pensar primero en los hospitales que están conectados a la energía eléctrica, y bueno. Entonces, yo les traje unas estadísticas, se las iba a mostrar, pero para hacer un poco más amena la charla y estar como más a mano con ustedes. Nosotros desde CECIR también publicamos estadísticas en nuestro sitio web, y también recibimos de algunas fuentes datos donde recursos de la región están involucrados en determinados tipos de problemas de seguridad. Y eso nosotros lo utilizamos para advertirles a nuestros asociados que parte de sus recursos, o cuáles son esos recursos que están involucrados en temas de seguridad. Nosotros, como somos un CECIR, ejemplos de ataques por denegación de servicios por botnets, por ejemplo,
nosotros basta googlear y encontramos. Nosotros desde los centros de respuestas no podemos estar comentando los incidentes que estamos gestionando o que gestionamos en algún momento por un tema de confidencialidad. Y mucho menos nosotros desde el CECIR, que nuestro rol es de coordinación, nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre los sistemas. Pero sí les puedo decir que de esas fuentes de datos que nosotros recibimos, ¿cuál es la botnet que más está, que presenta más, la que afecta más a los recursos de Internet de la región? Es la botnet Mirai. Y tenemos en el sitio de CECIR, sí, bueno, se los tendría que mostrar porque, denme un segundito que voy a compartir, si no, voy a compartir esta pantalla. ¿Ustedes me ven ahí la pantalla? Porque Sí se no sé ve, si la ven. solo que se ve las diapositivas. Sí, ya voy. Les quería mostrar esto, miren. Miren el porcentaje, si ustedes pueden mirar, el porcentaje de Mirai con respecto a otras botnets, ¿no, verdad? Es el 87% de los recursos que a nosotros nos informan, pueden haber más, pueden haber menos, pero por lo menos de los que a nosotros, es decir, llegan, nos dicen que el 97,1% de los recursos que están involucrados en una botnet es de la botnet. Y ustedes saben que Mirai es una botnet Internet de las cosas y que se usa principalmente para realizar ataques de seguridad de servicios, y mirar meses como cantidad de recursos por país, ¿no? Vemos en algunos meses que con los cursos más involucrados con la botnet. Ahí he puesto que los puertos que acá 23, que bueno, son puertos Telnet que ellos buscan Bueno, creo que perdimos a Graciela. A ver si se reconecta. Si no, vamos a seguir con el panel y después reenganchamos con Graciela. Ahora voy a presentar a Patricia López. Patricia es ingeniera en sistemas electrónicos de la Escuela Militar de Ingeniería. Posee una certificación internacional. Ella certifica de ISO 27001, que es la norma ISO 27001, y posee maestrías en Management Inspection, Certification de ISO 27001, también en negocios internacionales, maestría en seguridad, defensa y desarrollo, además de algunos diplomados en especialización anual de seguridad de la información, auditorías de sistemas con norma ISO 17799 y varios diplomados en altos estudios nacionales, también en lo que es artillería de defensa antiaérea, estándares, ethical hacking, especialidades de Argentina sobre Nortel, radiocomunicaciones encriptadas de Australia, en fin, ella es conferencista en seminarios y congresos internacionales en temas de seguridad de la información y es encargada de la parte de ciberdefensa en Bolivia y también en el extranjero, en programas de pregrado y posgrado de diferentes universidades de Bolivia. A su vez, trabajó en el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, de CECIRT, del Estado de Bolivia como responsable de auditoría informática, y también en el Banco Central de Bolivia como jefa de seguridad y en la ANH. Actualmente ella es consultora internacional para la ISO 27001. Entonces, bienvenida con nosotros, Patricia. Vamos a empezar con algunas preguntitas también. Dada tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos que consideras más cruciales a considerar al implementar los estándares de ISO 27001, ¿verdad? Pero en el contexto de Internet de las cosas. Y dada tu experiencia también en ciberdefensa, como lo comentábamos en tu currículum, ¿podrías proporcionar alguna perspectiva sobre los retos que enfrenta básicamente el sector de consultorías en lo que es la era de Internet de las cosas?
Claro, Adelante. con mucho gusto. Muchísimas gracias, Nicolás. Te agradezco por tan bonita presentación. Muchas gracias. Bueno, yo soy Patricia López. Un saludo a todos los que nos están siguiendo. Bien, yo voy a compartir pantalla, por favor. Voy a entrar a ver esto. Yo les había preparado unos cuantos slides con respecto a este tema. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos comenzando a hablar sobre el Internet of Things y la ciberseguridad, cuando nosotros realizamos una presentación o estamos haciendo lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, lo primero que nosotros vamos a tomar en cuenta, que es algo que nos preocupa mucho, es primero que el Internet de las cosas tiene un comportamiento diferente al que se manejaría dentro de cualquier infraestructura de red interna que tengamos en cualquier institución, ya sea financiera, pública, del sector defensa, del sector salud, porque precisamente la mayor parte de estos dispositivos tienen una conexión hacia que lo que nosotros llamamos redes inseguras, que son las redes sociales. No porque sean inseguras per se, sino por el problema que conllevan las diferentes vulnerabilidades a las que están expuestas. Es así que para nosotros la naturaleza de los dispositivos de EOT para nosotros es bien compleja como expertos en seguridad, porque constantemente todos estos dispositivos están expuestos a diferentes tipos de vulnerabilidades y amenazas, porque, y les vamos a decir por qué, porque resulta que estos dispositivos que son en hardware y software están recopilando y transmitiendo datos constantemente sin que el usuario lo sepa o con el consentimiento del usuario. El momento en el que el usuario le dijo, acepto los términos y condiciones, firmó un contrato con la compañía con la cual está teniendo este servicio del Internet de las Cosas o con la compañía, con el televisor que tiene o con un servicio de streaming que puede tener en su casa, que se está conectando para tener un dispositivo inteligente dentro de la casa, que me prenda las luces, que me maneje el sonido y que me maneje muchas cosas más. Pero estos están transmitiendo datos y esos datos se pueden estar transmitiendo con una gran variedad de amenazas que no necesariamente son gestionadas como en infraestructuras internas sólidas de seguridad. Es por eso que nosotros, por ejemplo, podemos tener problemas con los usuarios por contraseñas débiles, servicios de red inseguros a los que se están conectando, o ecosistemas que tengan que ver con interfaces inseguras, que, por ejemplo, son el top 10 de las vulnerabilidades del OASP, que nos están hablando de interfaces que en realidad no tienen claro y definido un protocolo seguro para realizar la actualización del software que tienen estos dispositivos, no tienen un protocolo claro con un desarrollo que tenga que ver específicamente con un procedimiento claro de seguridad para los mecanismos de actualización de estos dispositivos, o en muchos casos usamos componentes inseguros o desactualizados. A mí como experta en seguridad me tocó en muchos casos hacer auditorías bastante complejas con respecto a dispositivos que se pueden conectar en la casa y que pueden ser accedidos por terceros. Todavía recuerdo el caso de un país donde habían tomado acceso de dispositivos de televisión, de Smart TVs, a través de una lista de profesores que estaban en un colegio y se metieron a los Smart TVs de los niños, que en muchos casos estaban dentro de los dormitorios, y esas fotos terminaron en redes de pornografía infantil y fue todo un compromiso complejo con respecto a los datos que se tienen. Porque resulta que en muchos de los casos, evidentemente hay compañías que sí manejan muy bien la protección de la privacidad dentro de estos dispositivos, pero hay otras que no lo hacen. Entonces, ello conlleva a que tengamos vulnerabilidades en seguridad. De la misma forma, la transferencia, el almacenamiento de los datos que se tienen no es regulada por entes calificados. Entonces, en ningún caso decimos que está mal que se haga. El problema es la ausencia de la gestión de estos dispositivos para lograr infraestructuras seguras. De la misma forma, muchos de los usuarios usan configuraciones por defecto. De hecho, lo siguen haciendo en sus domicilios muchas personas que siguen manteniendo los Wi-Fi con las claves que les dejan los operadores y que a la larga esto conlleva a ser un problema mayor de seguridad. Y la ausencia de seguridad física también llega a ser un problema. Entonces, todo este panorama de amenazas, vulnerabilidades, que en realidad resulta ser muy complejo para nosotros,
nos hace determinar que en definitiva nosotros necesitamos entender primero este concepto de amenazas que estamos viendo y tenemos que entender otra cosa más, que es lo que se está viniendo ahora. Les muestro en los gráficos fotografías extraídas del Internet de qué es lo que pasa cuando estamos en un segundo en el Internet. Desde el momento en que Nicolás me presentó hasta ahora, por ejemplo, ha habido 1.2 millones de conexiones al Facebook, se han mandado mensajes en Instagram, han habido de más de 1.400.000 TikToks, o sea, es un gran volumen de información. Y mucha de esta información se ha manejado por dispositivos que tienen que ver con IoT. Y ese es un problema, porque estos despliegues llegan a ser muy grandes y tenemos millones de dispositivos interconectados, donde en cierto momento las compañías pueden perder el tema del control y la gestión de los dispositivos, lo cual llega a ser un problema. Y el siguiente tema al que nos vamos es precisamente este manejo de datos. Y el manejo de datos que para nosotros como expertos de seguridad resulta ser muy complejos. Yo les ponía un ejemplo a mis estudiantes en clases y les decía, nosotros no tenemos ningún problema en darle a un supermercado y regalarle nuestros datos personales a cambio de una tarjeta que me ofrezca descuentos, y les regalo mi nombre, mi número de ID personal, les regalo mi teléfono, mi correo electrónico, les regalo mi dirección, datos de contacto, le doy absolutamente todos mis datos personales. Pero sin embargo, cuando viene un extraño y me dice, ¿me prestas tu carnet para fotocopiarlo? Yo le digo no. Pero irónicamente voy al supermercado y al supermercado se lo doy, aquí está. Y en ninguna parte, en muchos casos, la contraparte nos dice el uso que le va a dar a eso. Entonces, supuestamente las tarjetas son para que nos acerquemos a un punto, le hagamos un clic y nos dé un descuento en algún producto. Y está bien, puede que sea la finalidad, pero en ninguna parte del momento en el que hemos recuperado la tarjeta nos está diciendo exactamente qué van a hacer con esos datos. Una vez metidos a su base de datos, si se van a destruir, se van a almacenar, van a tener el resguardo o los van a meter en la basura, como hubo casos internacionales de concursos, y resulta que alguien pasa por la calle, se recoge la basura, transcribe los datos y los vende en una red negra de Internet. Entonces, eso puede llegar a ser un problema. ¿Y cuál es el otro problema? La necesidad de integración con otros sistemas. Debemos considerar que todos los dispositivos de IoT se están integrando con Big Data. O sea, están generando grandes cantidades de almacenamiento de información que se está manejando muchas cosas. Dentro de los controles de la ISO 27001, nosotros tenemos controles específicos de seguridad para el manejo de Big Data. Pero el problema está que cuando los disgregamos a la sociedad en general, perdemos el control de los mismos. Entonces, es bien complejo tener que enseñarle a una ama de casa que tenga cuidado cuando está dando su información o que se vayan dando muchas cosas. De la misma forma, otro de los problemas que tenemos es el tema de la liberación que se está dando con respecto a gestiones pasadas de algoritmos que manejan Big Data o inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las plataformas que tenemos, el Apache Hive, por ejemplo, o el Hadoop, que es la plataforma tradicional de Netflix, cuando nosotros entramos a un servicio de streaming, directamente nos dice, ¿por qué viste? Les voy a poner un ejemplo, El gato con botas y me muestra películas, ¿no ve? ¿Por qué viste tal película? Y me va mostrando sugerencias. Esos algoritmos predictivos están almacenando data y la están almacenando en dispositivos smart o directamente en las compañías que me están proveyendo el servicio. Pero esa necesidad de integración con la complejidad de las redes que se tiene, con los ecosistemas que se están manejando, en muchos casos no están acompañadas de sistemas de detección o respuesta a intrusiones que se necesiten o otros sistemas que puedan estar enlazando a problemas de vulnerabilidades que manejamos. Entonces, por ello, todo este concepto de IoT llega a ser complejo. Y además, ya pasamos del Big Data y ahora estamos manejando Data Mining y estamos haciendo procesos analíticos mucho más completos de personas, de datos, de información, de toda esta recopilación del Internet de las cosas, que en muchos casos no tienen ni planes de seguridad, ni análisis de riesgos, entonces estamos exponiendo mucho los datos. Y paralelamente a ello, esta integración de minería de datos se supone que debería seguir un cierto proceso donde nosotros vemos que el ciberespacio
tiene operaciones que se están dando, cuando se están dando directamente todo lo que es la ciberseguridad con lo que se está manejando, que tienen efectos y que están afectando a la ciudadanía. Pero esta data mining sigue creciendo y ahora está haciendo uso no solo de la inteligencia artificial, de machine learning, de bases de datos, sino que está generando aprendizaje. Para nosotros es fenomenal que la tecnología evolucione y que los algoritmos de machine learning se desplieguen y ahora nosotros podamos tener muchas más infraestructuras descentralizadas que ayuden a mejorar en muchos casos muchos procesos, pero como expertos en seguridad es una preocupación porque muchos de ellos no tienen planes de seguridad. Entonces, no tienen planes de seguridad que evalúen previamente los riesgos, que desarrollen un efecto de mitigación sobre ellos. La ISO 27001 jala los controles de la ISO 27002 y que en ciertos casos tengan medidas específicas de seguridad. Entonces, ello también se vuelve más complejo aún cuando entramos a todo este panorama cloud que estamos viviendo. Todos estos servicios en la nube que nos están facilitando muchas de las cosas, también están poniendo en riesgo muchos temas de seguridad. Hace no mucho tiempo yo estaba realizando una investigación a nivel Latinoamérica donde quería ver cuál era la legislación específica que se manejaba en cuanto a entornos cloud con respecto a ciberseguridad. Quedé sumamente sorprendida porque en los diferentes países que estaba buscando encontré uno que mencionaba solo 2 parámetros de ciberseguridad para la implementación de lo que eran nubes a nivel estatal. Evidentemente puede que tengan normativa interna, pero en lo que se refería a la normativa del contexto nacional no estaba especificado un entorno. Muchos de ellos tenían leyes, decretos o diferentes mecanismos legales que mostraban la viabilidad del uso de los entornos cloud, pero no así parámetros de seguridad. Entonces nos damos cuenta que en los estados este panorama cloud ya está presente, ya está integrado, ya está funcionando. Y ahora estamos hablando mucho de datos abiertos, de compartir los datos, de que los datos vayan. Y eso ha conllevado a ataques como estos. Por ejemplo, lo que te voy a mostrar, Nicolás, y a todos los que nos están siguiendo en el foro, son las filtraciones de datos más grandes de todos los tiempos. Donde tenemos las filtraciones donde se han filtrado 200 millones de nombres, 100 millones de datos con fechas de nacimiento, alteraciones, y ahí tenemos 10, pero me pueden decir, eso es un contexto muy internacional. Y yo les voy a decir, no, en América Latina tenemos filtraciones de datos. Todos recuerdan el caso de Cambridge Analytics con Facebook, que también ha involucrado a personas de nacionalidad latinoamericana. Se ha hecho un resarcimiento por acciones legales a muchos de los usuarios que han sido perjudicados en suelos extranjeros, pero no así en los latinoamericanos. Y de nosotros latinoamericanos también se nos han filtrado datos. Entonces, ahí vemos una falta de regulación a nivel internacional que vea estos temas. Otro de los temas que ha sido muy sonado últimamente es el ataque de las guacamayas. El grupo de las guacamayas ha atacado ejércitos específicos de países robando la información. Incluso decían que en uno de sus ataques la cantidad de información que habían filtrado era más grande que los Panama Papers. Y decimos que los Panama Papers era 1.5 millones de documentos filtrados. O sea, imagínense cuánta información dicen ellos y es mucho más grande. Igual no podemos olvidar el reciente ataque del grupo Ruicida, que ha atacado el ejército chileno, obligando a desconectarse de sus servidores a todo un ejército, poniendo en complejidad la seguridad a nivel de defensa nacional de un Estado. Entonces, cuando nosotros analizamos muchos de estos ataques, nos damos cuenta que evidentemente no fueron ataques que fueron así, unos ataques así para decir que miren la inteligencia del ataque, son problemas de seguridad que tranquilamente podrían haber sido subsanadas en su momento con soluciones de mitigación, con actualizaciones claras de dispositivos, con la actualización del software que se requiere, midiendo las escalas de los despliegues y teniendo en cuenta esta integración con otros sistemas que se requieren cuando hablamos de este tipo de tecnologías. Pero sin embargo no se dieron. Entonces se encuentran vulnerabilidades y se explotan las mismas y ellas dan lugar
a que tengamos filtraciones de seguridad. Ahora, la pregunta es, si estas son las filtraciones de seguridad de las grandes compañías, ¿cuál es la cuantificación de las filtraciones de seguridad del usuario individual que tiene el dispositivo de IoT en su casa, del niño que está utilizando el Alexa para alguna cosa? Entonces, ¿cuáles van a ser ese nivel de filtraciones? Porque esas no son cuantificables. Entonces, eso nos lleva a que efectivamente, como tú me lo preguntabas, Nicolás, dentro de los estados, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema está en que muchos estados no tienen una legislación clara, normativa, con respecto a este tipo de cosas, porque son bastante nuevas. Últimamente, por ejemplo, hace unos días igual veía el lanzamiento de una plataforma en inteligencia artificial dedicada exclusivamente a la creación de gusanos, de virus y de malware. Todo con inteligencia artificial. Entramos y la probamos. Y definitivamente es sumamente interesante. Para nosotros que vemos el área de seguridad, el tener herramientas que te faciliten tanto el trabajo, o sea, ya te pone en duda de hasta dónde puede llegar uno que realmente esté dedicado a robarse información, a ver los datos o a tratar de malinterpretar todo lo que tiene con fines delictivos. Entonces, evidentemente, como Estado, como Latinoamérica, como región, es necesaria una reunión internacional donde se definan aspectos que rijan todos estos temas, que no le pongan la restricción al uso, porque eso es retroceder en tecnología, pero que sí pongamos restricciones con respecto a la normativa en base a políticas, en base a documentos, en base a lineamientos, con respecto a todo lo que tenemos que ver como Estado en relación a ciberseguridad y ciberdefensa. La ciberseguridad está enfocada en un área en el que nosotros vemos el ciberespacio, pero el ciberespacio es un espacio sin fronteras geográficas y cada país debería estar en la necesidad de poder ver que este espacio geográfico mantenga la soberanía de su país, porque tenemos ciudadanos digitales, tenemos ciudadanos que están dentro de ese ciberespacio. Entonces, la falta de normativa, regulación, va a hacer que con el tiempo todo lo que no esté expresamente prohibido sea permitido. Entonces, esa es una de las reglas que nosotros como expertos de seguridad dentro de la ISO 27001 vemos muy peligrosa. Para nosotros siempre es al revés. Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Pero al tener la falta de regulación, de control, de legislación a nivel internacional, pues estamos provocando que se abran muchas brechas en seguridad. Entonces, uno de los puntos más importantes que nosotros vemos es que todo este conjunto de integraciones de datos que se están dando a través del Internet of Things, considerando este nuevo escenario que es el ciberespacio, debe ir acompañado de normativa legal que sea avalada entre los países. Evidentemente, a nivel regional, nosotros tenemos muchos avances. Por ejemplo, el Convenio de Budapest, del que muchos países son miembros. Es un convenio internacional que está viendo el tema de delitos informáticos que tengan que ver con delitos de pornografía, trata y tráfico, que tengan que ver con muchas cosas que están ayudando a que los países se integren de forma clara. Recuerdo el caso de la doctora Irma Llano, fiscal de delitos informáticos del Paraguay, que realmente ella hizo una de las proezas más loables que tenemos a nivel Latinoamérica. Han logrado encarcelar a más de 100,000 personas de una red de pornografía infantil en diferentes contextos internacionales, gracias a un convenio internacional del que muchos países formaban parte. Pero han habido otros países que no eran parte de estos convenios. Entonces, todavía tenemos parte delictiva de ese grupo a los que no se les ha podido apresar precisamente por todo este tema. Entonces, la consulta va en el sentido de ver en nuestros países realmente estamos nosotros regulando la red de dispositivos físicos conectados de Internet of Things que están recopilando, compartiendo datos, que en muchos casos se pueden estar utilizando de forma inconsciente dentro de entornos que tengan que ver con sectores gubernamentales, policiales, militares, que pueden proporcionar grandes beneficios, evidentemente lo van a hacer,
pero tenemos que tomar en cuenta la visibilidad de la eficiencia en la toma de decisiones cuando estamos hablando de ciberseguridad y de proteger la data que se está viendo a nivel nacional. En este sentido, la responsabilidad de realizar un seguimiento a todos los dispositivos conectados, seamos sinceros, es prácticamente imposible. Pero sí las acciones de capacitaciones, las acciones de sensibilizaciones, las acciones de políticas que eviten que existan delitos asociados a todo esto y que tengan ciertos parámetros de revisión para tener dispositivos que ingresen a los países, que tengan el principal principio de que la seguridad sea una premisa para la fabricación de los mismos, que evite la vulnerabilidad de los ataques que se tienen, pues precisamente va a hacer que muchos de los dispositivos que están conectados al Internet, del Internet de las cosas, del IoT, que estén en cualquier parte del mundo, puedan ser limitados en un ciberespacio geográfico donde tengamos limitaciones legales por países. Es así que es importante que para nosotros, para tener un impacto significativo en la seguridad nacional, se tiene que pensar en los responsables de formular estas políticas, esta normativa, y que evidentemente sean muy conscientes de los desafíos que significa la ciberdefensa. El otro día yo recuerdo que me hacían una pregunta y me decían, Patricia, voy a ver infraestructuras críticas, ¿me puedes pasar una normita que me ayude? Y me choqueaba tanto la pregunta porque les decía, momento, o sea, cuando yo veo infraestructuras críticas, si mal no recuerdo el momento de recopilación de normas para ello, yo tenía más de 700 normas. Y la persona que me pedía quería una que le ayude a ver la seguridad de una infraestructura crítica. Y en realidad ya había normativa internacional sólida, respaldada, que considerando todo lo que conlleva una infraestructura crítica, pues tenía mucho más parámetros de seguridad. Lo mismo que un centro de procesamiento de datos. Cuando nosotros diseñamos un centro de procesamiento de datos, son casi 200 las normas que intervienen dentro de este centro de procesamiento de datos. Entre ver protocolos de conexión, cables, energía eléctrica, aire acondicionado, todo. Pero ¿y cuál es la normativa para estos dispositivos IoT? Ahorita no la tenemos, es un vacío legal en muchos de los países. Entonces, en ese sentido, la regla es enchufe, configure y que funcione. Te pide que actualices y actualizas. Y esa carencia de falta de actualización, esa carencia de lo que nosotros la llamamos los controles de seguridad, pues obviamente va a seguir teniendo problemas y repercusiones dentro de todo lo que nosotros llamamos ciberseguridad y ciberdefensa. Otro de los puntos críticos cuando nosotros estamos evaluando en un ecosistema de la ISO 27001 es el tema de OSINT. OSINT son procesos que tienen comisión hacer el uso de fuentes y herramientas de carácter público abiertas, que lo que están buscando es extraer la información. Y esta información se extrae desde el Internet, o sea, es pública. Entonces, muchos de nuestros dispositivos están mandando la información por ahí. Muchos de nosotros o muchas familias o muchos colegios tienen cámaras conectadas en sus instalaciones y prefieren verlas desde su celular. Y no hay ninguna medida de seguridad que asegure la transmisión de las imágenes. Y me dicen, pero ¿hay herramientas? Claro que hay herramientas. Hay herramientas OSINT que ven las fuentes abiertas. Hay herramientas que ven Social Media Intelligence, que es la inteligencia de redes sociales. Hay herramientas que hacen Human Intelligence. Hay herramientas que se dedican exclusivamente a posicionar dónde estás con la parte geoespacial. Hay herramientas de señales de inteligencia para interferir las mismas y obtener datos. Y hay herramientas que están viendo todo el tema de la seguridad con respecto a la inteligencia. Entonces, todas estas herramientas están generando fuentes de información que pueden ser confiables o no confiables, pero que son fuentes de ataque para lo que estamos viendo dentro de nuestra nueva era, que es el Internet de las cosas. Entonces, no sé, Nicolás, si en base a eso tuve la oportunidad de responderte a las dos preguntas que me hacías. Sí, muchas gracias, Patricia. Aparte, cubriste varios puntos interesantes, desde lo que es no solamente la importancia de la configuración de los dispositivos por parte del usuario final, sino también de la auditoría en el contexto de las organizaciones, de que se haga un
correcta configuración y uso de esto, pero además también mencionaste sobre las políticas públicas, ¿no? De los países de Latinoamérica y el Caribe, o del sur global, que bien sabemos que estamos bastante rezagados respecto del resto del mundo, si comparamos con el norte global, ¿no? En materia como tú decías, de leyes o normativas de ciberseguridad específicas de IoT o específicas de cloud, que no se está viendo, si bien varios países de acá de Latinoamérica y del Caribe, como ser de repente Brasil o más para el lado del Caribe, tienen algunas normativas de ciberseguridad en general o mencionan la recomendación de norma 27001, algunas normas del NIST, pero realmente no hay como el foco puntual o de regulación puntual en dispositivos IoT. Y eso, claro, nos conlleva a este desfasaje, como tú decías, de lo que es de repente la teoría o lo que se tiene a nivel de la normativa internacional comparado con lo que se está haciendo en los países, ¿verdad? Realmente yo también participé en un estudio de las políticas públicas específicas de IoT para América Latina y el Caribe por la coalición dinámica, y encontramos realmente muy pocos países que hacen mención a esto, ya Argentina, Brasil, con algunas pocas cosas, en Uruguay también hay una estrategia nacional de IoT, pero realmente es muy poco, o sea, no lo estamos viendo, por lo menos no a ese nivel de requisitos, ¿no? O nivel de auditorías que debería tenerse, que sí otros países del norte global lo tienen como un poco más aceitado o en cuenta, digamos. Y ahí está el Este, problema, Nicolás, que tenemos la parte normativa, pero no tenemos mecanismos de integración, no tenemos mecanismos de operativización de esa normativa. Entonces, en los países hacen la normativa, pero resulta que no hay un seguimiento, control a la implementación, al desarrollo que cierre el ciclo completo. Entonces, esa también lamentablemente es una deficiencia a nivel Latinoamérica. Y un punto importante que mencionaste también un poco al comienzo, el tema de la integración de todos estos servicios, ¿no? Esta integración o interoperabilidad masiva entre los servicios, que claro, hace que cada vez sea más difícil, porque con uno de los servicios que nos exponga un poco de información, ya el ecosistema queda afectado, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante delicado y bueno, ahora vamos a retornar 5 minutitos para que Graciela haga el cierre, que volvió con nosotros, que estaba muy interesante lo que estaba mencionando de estos ataques de denegación de servicio combinados. Así que Graciela, Perdón que me caí. No me caí de la silla, se me conectó, me desconectó internet y perdone. No, lo que yo les comentaba que nosotros nos preocupa, a ver, nos preocupa la información obviamente, pero hay información que yo sé que le estoy dando cuando estoy intercambiando con algún sistema. Lo que nos preocupa más todavía es la información que nosotros estamos dejando en esos dispositivos de Internet de las Cosas, que no tenemos idea qué es lo que estamos dejando y que las tenemos ahí y que no sabemos qué está pasando porque no tenemos idea del uso que le están dando. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Nosotros le regalamos una muñeca a, no sé, un nieto, a hija o hija, y le decimos, bueno, mira, esta muñeca podés hablar con ella y te va a contestar, entonces, bueno, tiene un micrófono, tiene Bluetooth, obviamente que tiene un parlante, pero tiene Bluetooth adentro, pero yo no estoy siendo consciente de que ese Bluetooth se puede llegar a conectar con el Bluetooth de otro teléfono y me pueden estar escuchando toda la conversación que yo tengo adentro de mi casa, desde al lado afuera, un extraño que está pasando por la calle. Entonces esas son esas cosas que nosotros tenemos que preocuparnos de que a eso tenemos que apuntar, que los usuarios de Internet de las Cosas tengan conciencia de lo que están haciendo, porque ¿qué pasa? Los atacantes tienen mucho tiempo y prueban cosas. Por ejemplo, hay candados que son smart, el candado es bárbaro porque yo tengo mi huella digital, pero resulta que había un candado que si vos lo girabas un poco al lado de atrás, tenía un chip, y ese chip tenía una MAC address, y esa era la clave para hacerle el unlock del candado. Entonces son estos dispositivos que uno dice, son inteligentes y los voy a usar,
y uno no está teniendo en cuenta a uno como usuario, porque no todos somos expertos de seguridad, obviamente, ni yo soy experto de seguridad ni en IoT, o sea, apenas sé una parte de la historia. Pero claro, si nos ponemos a pensar en la cantidad de dispositivos que hay en el mundo, porque estamos hablando de heladeras, pero a veces yo me pongo a pensar, ¿y qué pasa si alguien toma control de la temperatura ambiente de mi casa y me deja dentro y me empieza a subir la temperatura, me la empieza a bajar? O sea, ya ahí son cosas mucho más delicadas, ¿no, verdad? Ni que hablar, si hablamos de sensores que se pueden, médicos que pueden estar jugando con la vida de las personas. Pensemos que se espera que para el 2025 haya más de 75.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Y también yo estaba leyendo la otra vez que para el 2035, yo creo que capaz que va a ser el 30% de la flota en Estados Unidos, va a tener el 30% de la flota autónoma del mundo en Estados Unidos. O sea, imagínense lo que será eso. Y encima ahora vino la tecnología 5G para que nos ayude a aumentar ese número. Entonces, es como un must que tenemos que empezar a tomar conciencia y a tratar de ayudar a la gente que usa los dispositivos, porque no uses más un dispositivo y no, yo tengo una caldera que que la puedo manejar a través de, no sé, de mi teléfono, y resulta que capaz que adentro de ese chip tiene otra cosa. Es una cadena muy grande de componentes y de responsables que están atrás de un solo dispositivo, que no sé si se pusieron de acuerdo y no sé si están todos pensando en la seguridad en ese momento. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Ayudando a los usuarios a justamente tomar decisiones más informadas. Y yo les quiero contar, seguramente ustedes ya lo sepan, pero de todos modos les quería comentar que en Estados Unidos, bueno, esta administración hace tiempo ya está preocupada por el tema de la seguridad, ¿no, verdad? Entonces, miren lo que yo les voy a mostrar acá. El NIST estuvo trabajando ya en estos temas y sacó, acá les dejo la fuente, pero ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, ellos consideran que un producto IoT es un dispositivo más todos los componentes que tienen adentro, y acá tienen como 6 cosas básicas que le pedirían a un dispositivo de Internet de las cosas, apuntando al consumidor, ¿no? ¿Verdad? Que diga, bueno, que me asegure que puedo borrar los datos, que me asegure que puedo hacer ay, bueno, me fui para atrás. Que me asegure que puedo, perdonen, hacer un restore si yo me voy a desprender de ese dispositivo, que yo tenga la posibilidad de hacer un restore al inicio y que no guarde ninguna información mía. Eso es muy importante, que se pueda hacer un update, una cantidad de cosas que nombran ahí los de NIST, que los invito a que visiten la página. Pero algo muy importante que salió hace poco es el que en julio del 2018 salió ahora, salió este programa de la Casa Blanca, el US Cyber Trust Mark Program, que es un programa que justamente lo que apunta es ayudar al consumidor a proteger, a que tome decisiones informadas cuando va a comprar bueno, estos productos. ¿Vieron como cuando yo voy a comprar no sé, un aire acondicionado que tengo el tipo A, el tipo B y el tipo C, porque gasta mucho, gasta más o menos, y bueno, que yo me informe si voy a gastar mucho, voy a gastar. Bueno, con los dispositivos va a pasar lo mismo, van a tener como una etiqueta. Este programa parece que va a estar en el 2024 implementado, van a tener una etiqueta y el consumidor va a poder saber qué tipo de dispositivo está comprando, y bueno, por lo menos le vamos a dar la oportunidad, o ellos le van a dar la oportunidad a ese consumidor de que compre sabiendo los riesgos y sabiendo cómo lo va a proteger o cómo lo va a dejar de proteger ese dispositivo que está comprando. Bueno,
no los quiero aburrir más, era por acá les quiero dejar que hay países que están avanzados en serio. Muchas gracias, Graciela. La verdad que el tema del etiquetado, del labeling, está en boca ahora justamente en internacional, ya que diferentes países como Singapur, Corea, Estados Unidos, lo mencionabas tú, y también Inglaterra, tienen estos programas de labeling que justamente sirven para que el usuario sepa qué tipo de información se intercambia en el dispositivo, con qué algoritmo, si es que va cifrado en transmisión, cómo se almacena, etcétera. Está muy interesante. Y también está bueno el tema de que, claro, uno habla, ¿no? de que los usuarios tienen que configurar las contraseñas, de no usar la contraseña por defecto o un montón de otras cosas, pero eso es porque los dispositivos vienen así, ¿verdad? Pero existe un concepto que es Security by Design, justamente, que es que justamente el fabricante ya prepare ese dispositivo con un password que lo tengas que cambiar en el primer momento, que el dispositivo ya cuente con esas cuestiones de trazabilidad, por ejemplo, para ver si hubo un intruso, que también que tenga cuestiones, por ejemplo, cuando hay problemas de energía, que no se exponga, que la actualización del software, en fin, hay como varias patas ahí que hacen que también hay formas que desde el propio fabricante y de repente con una auditoría o fiscalización de los gobiernos con sus regulaciones, no permitan que justamente los dispositivos ya estén como vulnerables, ¿no? O que tengan esa contraseña por defecto que uno la puede encontrar en la MAC address, como decía Graciela. Entonces, claro, también es un esfuerzo conjunto, ¿no? De las múltiples partes interesadas, tanto los gobiernos, el usuario final, no son los únicos responsables, sino que también, bueno, el fabricante y las demás partes son como en un conjunto los que todos tienen que poner mirada en construir productos seguros, el usuario tiene que tener la educación suficiente y los gobiernos la fiscalización suficiente. Están muy buenos los puntos que mencionaban. Como estamos acercándonos un poco pasados de la mitad del panel, voy a presentar al siguiente speaker y al final hacemos una ronda abierta. Entonces, el siguiente speaker de este panel es Pablo Corona Fraga. Pablo es maestro en Administración de Tecnologías de la Información o Vice Convenor del Grupo de Trabajo de ISO, que elabora las normas de la familia 27001 también, pero a nivel internacional. Él es vicepresidente para el gobierno del riesgo y cumplimiento en el Consejo Mexicano de Seguridad de Información y Ciberseguridad, y es vicepresidente para ciberseguridad en la Asociación de Internet MX, así como también profesor de la maestría de Gobierno de las Tecnologías de la Información de la Universidad Iberoamericana, donde imparte en la Cátedra de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información. También él es autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de Ciberseguridad. A su vez, miembro del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral de 2018 en México, también el extraordinario 2019 y 2021 en el Instituto Nacional Electoral. Así que, sin más, Pablo, te comento las preguntas que tenemos para ti y comenzamos con el panel. Un segundito por acá. Exacto, desde tu perspectiva, entonces, como analista de ciberseguridad y normativas, ¿cómo ves la evolución de los estándares de ciberseguridad con esta creciente adopción que estamos hablando y sobre todo con el contexto de Internet de las Cosas en México, ¿verdad? ¿Y qué consideraciones presenta el Internet de las Cosas cuando nos podemos hablar de protección de datos personales? Adelante, Pablo. Estoy compartiendo la pantalla, me confirman si ya se ve. Sí. Sí, Perfecto. Muy bien, pues voy a platicarles sobre estos esquemas y cómo es que la normatividad ayuda a tener un mejor esquema de ciberseguridad en el IoT, pero déjenme hacer un repaso rápido de algunos esquemas, porque a ver, la mayoría de las veces cuando hablamos de Internet de las Cosas, pensamos en lo que le llamo el Internet de las Cosas divertidas, pensamos en smartphones, televisiones, tostadores, refrigeradores. Sin embargo, en realidad, la mayoría de las cosas que están conectadas en Internet son cosas que no vemos en el día a día. Déjenme decirle el Internet de las Cosas aburridas. Y aburridas no porque no hagan algo, sino porque no las vemos y están ocultas. Para el control del tráfico, la generación de procesos industriales, automatización, control de flujos, etc. Entonces, tenemos un montón de tecnología y esa tecnología me parece que podríamos separarla en dos.
Por un lado, tenemos tecnología de consumo común, lo que le llamamos el IoT, y entonces aquí tenemos los dispositivos que podemos usar como ropa, teléfonos inteligentes, relojes, computadoras, televisiones, dispositivos en la casa del control de monitoreo, automatización, domótica le llamamos. Pero también varios dispositivos de lo que le llamamos el Internet de las cosas industriales o dispositivos de control industrial, en donde tenemos automatización de procesos industriales, ciudades inteligentes, transporte, fábricas, salud y un montón de otros dispositivos. Es más, podríamos ver dispositivos dentro del cuerpo humano, marcapasos, bombas de insulina o algunos que monitorean signos vitales. Y muchos de estos surgieron hace muchos años. Como estos famosos sistemas SCADA para la automatización industrial, en donde no había nada de seguridad. La S en IoT significa seguridad, o sea, no existe la S. No estaban contemplados como un dispositivo que tuviera este concepto que hace un momento mencionaron de seguridad desde el diseño del dispositivo. De tal manera que la mayor seguridad que tenían era estar aislados y normalmente estaban en redes de control industrial que no se conectaban a Internet. El problema es que estos procesos de automatización cada vez han requerido de un acceso más ubicuo, más universal de estos dispositivos desde cualquier parte, y por lo tanto se empezaron a conectar ya no solo a estas redes internas, en la cual pues su mayor fortaleza era para estar seguros que no se conectaban a redes públicas, pero empezaron a conectarse a Internet y no estaban diseñados para tener esta seguridad. De tal manera que necesitamos entender esto como un problema histórico en el cual necesitamos tener una aproximación integral para poder atacarlo. Por un lado, atacar este asunto de que muchos dispositivos no van a poder ser reemplazados rápidamente y necesitamos varios elementos para poder reforzar su seguridad, aunque nunca tuvieron una seguridad desde su diseño. Y después, que esto está utilizado en muchos ámbitos. Y déjenme empezar por de los más sencillos y de los que usamos más comúnmente en nuestra casa. Ya mencionaban hace un momento y tenemos dispositivos para el control, la automatización del control de las luces, la domótica, el aire acondicionado, la temperatura, abrir el garage, encender las luces, cerrar la puerta. Es más, una de las tendencias fuertes en salud serán hasta tener dispositivos en el baño para que sean inteligentes, para rastrear las células que cuando nos bañamos, entramos a la ducha o cuando estamos en el baño, los desechos del cuerpo humano puedan analizarse y así identificar enfermedades de manera temprana antes de que lleguen al drenaje y entonces poder identificar y prevenir enfermedades. Todo esto nos lleva a tener cada vez una mayor superficie de contacto y el problema es que tenemos muchos dispositivos con muy poco mantenimiento, muchos fabricantes de dispositivos, sobre todo muy baratos, que entran y salen del mercado con mucha facilidad y eso lleva a que los dispositivos no tengan parches y actualizaciones de seguridad cuando se detectan vulnerabilidades. Y aparte, los dispositivos no son instalados por gente profesional, en muchos casos solamente son comprados directamente por el consumidor y entonces no existen prácticas adecuadas. Obviamente ya mencionaron y hace dos paneles hablaron ampliamente del tema de la privacidad y de la protección de los datos personales y como ya les decía, del diseño que no está considerando la seguridad. Entonces, aquí enfrentamos varios riesgos y en un momento más veremos recomendaciones de cómo evitarlo. Pero también en el tema de la infraestructura de red, tenemos un aumento significativo en los dispositivos conectados y calculamos que para el 2025 habrá más de 50,000 millones de dispositivos conectados. Esto significa un crecimiento mucho mayor al de la población mundial. Hoy hay 8,000 millones de personas en el mundo y habría varias veces eso en dispositivos conectados. Y eso requiere tener
una protección de los datos en tránsito, ya hace un momento nos hablaban de temas de cifrado, y un manejo de altos volúmenes de información para procesar estos altos volúmenes de datos, que no es sencillo. ¿Y por qué esto no es sencillo? La verdad es que tenemos una disparidad en el tipo de orígenes de datos. Los datos no están ordenados, no fueron hechos con los mismos patrones, con los mismos estándares. Tenemos relaciones complicadas entre los datos, distintos tamaños de archivos, de bases de datos, que no es fácil portar de un lugar a otro. Como ya dije, volúmenes altísimos, distintas frecuencias de actualización, y eso lleva a que el procesamiento de esa información se dificulte. ¿Y a qué nos lleva esa dificultad? A que cada vez tenemos una abrumadora cantidad de información que podría ser útil, pero que si no se tienen las capacidades para procesar, almacenar y entender esas relaciones, pudiera generar problemas en la industria y en las personas en realidad. Para que nos demos una idea, el 40% de los datos generados va a venir de sensores, no de videos, no de fotos o música, de sensores que hoy están por todos lados en la generación, desde sensores que están en los teléfonos inteligentes, en los autos y aparatos domésticos, pero también, y como les decía, sobre todo en los dispositivos para generación de electricidad, control de flujo de tráfico, explotación y extracción de recursos naturales, el transporte, la logística, etcétera. Entonces, cada vez tendremos una cantidad de información mucho mayor. Y esto entonces nos lleva a estos desafíos en el ámbito industrial. Como les dije, la seguridad en las redes industriales originalmente las hacía estar separadas, pero eventualmente se unieron con las redes públicas, y eso nos requiere de una gestión de vulnerabilidades y hasta de una seguridad en la cadena de suministro importante para identificar los componentes que se utilizan dentro de los procesos industriales, y que al final los procesos industriales llevan a un dispositivo de domótica a controlar las luces en nuestra casa o en la temperatura. Y eso requiere de entender casos de estudio y ejemplos que ya hemos visto varios, y déjenme darles varios ejemplos de los que hemos visto, de estos que le llamamos sistemas ciberfísicos, o sea, donde algo en el mundo cibernético, en el mundo de las tecnologías de información, controla un proceso físico, sobre todo en la industria y en esta industria 4.0, en donde tenemos procesos de control remoto con monitoreo y condiciones que se han ido haciendo cada vez más intrínsecas entre la automatización, el control de las tecnologías de información y comunicaciones con lo que está sucediendo en el mundo físico. Y ejemplos, tenemos varios con oportunidades y barreras. La mayoría de los ejecutivos identifica que a través de estas tecnologías van a lograr tener en mayor eficacia y tiempo, pero también que el no tener capacidades y acceso a competencias para procesar esa información puede ser un freno importante en las organizaciones. El problema mayor es obtener ese volumen, y que aquellas organizaciones que no puedan procesar y almacenar esos datos de manera adecuada van a ser marginadas, ser obsoletas y eventualmente desaparecerán. Entonces necesitamos fomentar las capacidades para el desarrollo, modelado y análisis de los datos para procesarlos de manera oportuna y que ayuden a tomar decisiones al negocio. Y como les decía, ejemplos podemos tener varios. Ya mencionaron hace un momento ejemplos como la botnet Mirai, en donde dispositivos que no habían sido configurados adecuadamente fuera de los parámetros predeterminados que estaban en el manual, lograron hacer ataques fuertes de negación de servicio, y esto empezó hace casi 10 años y hoy sigue estando en la mesa y sigue habiendo ataques similares. Hace algunos años, un par de años, una persona logró entrar a una planta de suministro de agua y alterar los valores de los componentes que se utilizan para purificar y sanitizar el agua, elevando las partículas por millón de ciertos componentes y haciéndola venenosa. Lograron detener esto a tiempo, pero podría haber sido un daño completo a una ciudad en donde
cientos o miles de personas o millones podrían haber sido afectadas. En Ucrania, hace unos años, lograron dejar sin electricidad más de 200,000 personas, justamente por un sistema SCADA, un sistema que permitió acceso a los sistemas de distribución de las subestaciones eléctricas y parar el suministro eléctrico a 200,000 personas. O hace también algunos años, un par de años, la red de conductos para oleoductos en Estados Unidos, que fue detenida por un ransomware y que detuvo el control y el flujo de estos oleoductos, causando impactos millonarios. Y todo por esas conexiones que al final ese Internet de las cosas, que no solamente son televisiones o teléfonos inteligentes y relojes, nos lleva a tener conectados dispositivos que son tan críticos como estos procesos que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué necesitamos? Y déjenme entrar a la segunda parte sobre estrategias de mitigación. ¿Qué necesitamos para mitigar estos riesgos? Bueno, pues implementar políticas de seguridad, pero ¿qué significan esas políticas? Les voy a dar ejemplos específicos como la segregación y el aislamiento, sobre todo cuando se tratan de sistemas legacy, de sistemas viejos que no pueden ser actualizados, que no tienen ya parches, actualizaciones, mantenimiento y que no tuvieron una seguridad por diseño y por defecto. La segregación y el aislamiento es una de las mejores soluciones, complementadas con un monitoreo de lo que está sucediendo en la red, para poder identificar anomalías en subidas en la cantidad de tráfico, nuevos usuarios, nuevas conexiones de dispositivos que no conocemos, de tal manera que se pueda predecir y contener ataques a tiempo. Utilizar tecnologías de cifrado, que ya platicaban en el panel anterior, autenticar y autorizar los dispositivos, que en un momento más lo vamos a ver a detalle, y obviamente un tema de formación y capacitación para concientizar a la gente en materia de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo hacer una estrategia para asegurar el Internet de las cosas? Bueno, necesitamos primero identificar qué dispositivos están conectados en nuestra casa, oficina, industria, cuáles son los mecanismos que utilizan de conexión, y si utilizan mecanismos de conexión viejos que no utilizan protocolos cifrados, montarlos sobre canales que podamos nosotros controlar y que estén cifrados y validados. Si eso no se pudiera hacer, nuevamente el monitoreo, aislamiento y segregación de las redes será una buena estrategia. Identificar los riesgos en el entorno y minimizarlos a través de ese aislamiento. Tal vez no todas las redes necesitan estar conectadas a redes públicas y podrían accederse solamente desde redes locales o desde extranets que no están conectadas a una red pública. Y con esto definir las medidas y controles complementarias a estas anteriores y realizar pruebas, que vamos a ver algunos detalles en un momento también, para ajustar los resultados y regresar al inicio para mantener esto como un ciclo en la organización. Pero para esto necesitamos información, y necesitamos tener tanta información como la que pueden tener los atacantes. Hoy hablaban del OSINT hace un momento, del Open Source Intelligence, y todas las fuentes de información que están disponibles tanto para uso adecuado y benévolo, digamos de alguna manera, pero también para uso que puede ser dañino a las organizaciones. Alguien alguna vez me decía, oye, pero entonces deberían desaparecer fuentes de información como Shodan, que es como el Google, pero del Internet de las cosas, en donde está mapeado. Por ejemplo, aquí hice una búsqueda de cámaras web y me dio las direcciones IP, los puertos y la conexión a todas las cámaras web que encuentra en el sistema. Pero como eso hay buscadores para dominios, para direcciones IPs, para imágenes, para redes sociales, para dispositivos móviles, para que se les ocurra. Hay toda una serie de buscadores y la pregunta es, ¿deberíamos desaparecer esto porque lo pueden usar los delincuentes? Mi respuesta es no creo que sea lo más necesario y conveniente, porque esto nos da capacidades de poder investigar, probar y más bien establecer una reacción y una estrategia proactiva conociendo lo que sucede. Pero entonces necesitamos saber qué está
sucediendo allá afuera, conocer estas fuentes, mapear nuestros entornos, nuestros riesgos y tomar acciones. Ya mencionaba el tema de la autenticación y la autorización, y es importante entender y distinguir entre autenticación. La autenticación se hace a un usuario. Autenticamos cuando entra un usuario al sistema, por ejemplo, en un dispositivo de control industrial o en una cámara web, se autentica al usuario, pero deberíamos autorizar cada acción que realiza, limitando o bloqueando el acceso, dependiendo de los permisos que tiene su usuario para sobreescribir, para borrar, para extraer, para encender un dispositivo, apagarlo o cambiar la composición de un químico, como el tema que vimos en la planta de agua. Y para esto entonces necesitamos realizar una correlación de las actividades y las distintas bitácoras que tienen los sistemas para poder encontrar lo que es la normalidad y detectar anomalías en el uso, dependiendo del número de inicios de sesión, la aplicación que se utiliza, el dispositivo, los recursos que se están accediendo, qué acciones están solicitando, si eso tiene que ver con los hábitos en el horario y en la estacionalidad de un proceso productivo, o simplemente es normal que la cerradura inteligente de mi casa se abra a las 3 de la mañana, pues tal vez debería levantar una alerta de que algo extraño está sucediendo. Tal vez sí soy yo llegando a las 3 de la mañana, pero no es lo más común. Habrá que ver los hábitos de cada una de las personas, entornos, casas, oficinas, y entonces determinar esa normalidad para detectar anomalías basados en estos patrones. Y recomendaciones que sean muy sencillas, tanto para los usuarios, pero también al mismo tiempo estas se pueden extrapolar a los fabricantes. Por ejemplo, a los usuarios recomendamos cambia a los usuarios y contraseñas predeterminados cuando compras un dispositivo de Internet de las Cosas. Pero entonces el fabricante debería obligar al usuario a que en el primer uso cambie los dispositivos en su usuario y contraseña predeterminada que viene en el manual, así evitar que puedan ser utilizados por alguien malintencionado. Configurar las opciones de privacidad cuando usamos una red social, un dispositivo, contratamos un nuevo servicio. Personalizar esas opciones de privacidad es un punto importante, pero entonces también el creador del sitio o del dispositivo debería forzar a cambiar estas opciones y llevarnos a las opciones que no sean las predeterminadas, sino personalizadas para cada persona. Mantener el software actualizado y sobre todo en los dispositivos inteligentes que no forzosamente nos van a estar avisando tan fácilmente como la computadora o el celular que necesita una actualización, establecer mecanismos para que a través ya sea del usuario normal o de un profesional identifiquemos cuando el dispositivo requiere una actualización de su software o su firmware, pero también entonces el fabricante debería establecer formas de comunicarse con el usuario. Si todo esto se conecta a un smartphone, pues entonces mandar una notificación en el smartphone diciendo tu dispositivo que controla las luces de tu casa o la temperatura necesita actualizarse a una nueva versión del firmware, por favor actualízala. Y esto debería venir solamente de orígenes conocidos a través de canales cifrados. Ya dije el tema de separar las redes de domótica, de las de entretenimiento o de trabajo, que es una estrategia importante. Y al final la revisión de bitácoras basada en estas correlaciones que hablé de la normalidad para detectar la anormalidad. Y entonces, para terminar, respondiendo a tu pregunta, ahora sí, ¿cuáles son las normatividades y cómo nos ayudan? Bueno, tenemos muchas y no quiero abrumarlos con demasiadas, solo les voy a dar ejemplos de ellas. Tenemos, por ejemplo, una de las normas más utilizadas para dispositivos de control industrial, la norma 62443, que se utiliza para, es una norma multinorma, o sea, tiene desde los aspectos generales, procesos, políticas en los sistemas y los componentes, distintas partes de la norma para cómo se debe asegurar un dispositivo de control industrial. Recientemente en Europa se publicaron estos lineamientos de ENISA para dispositivos de Internet de las Cosas, tanto para control industrial como domótica y de uso personal, y se está volviendo obligatorio
partir del próximo año la certificación de los dispositivos que estén conectados a cierto tipo de actividades. Ya mencionaron hace un momento este programa de Cyber Trustmark en Estados Unidos y las normas de NIST para Internet de las Cosas, que hay distintos dispositivos aplicables tanto en temas, ya mencionaba hace un momento, de manufactura, para agencias, pero también para dispositivos de consumo general. Hay varias normas que están en elaboración en la familia 27000, la 402 y 403 para la seguridad de dispositivos de domótica que pueden ayudar a generar especificaciones para dispositivos seguros en su interconexión y diseño, y también en las redes. Por ejemplo, hoy que las redes de datos se están montando sobre redes celulares cada vez más, la seguridad sobre redes 5G, que muchos de los dispositivos hoy también ya se están montando ahí, es uno de los puntos relevantes. Y también algunas otras normas, déjenme mostrar ese mapa, es un mapa que hicimos nosotros en NICE, para establecer una forma de navegar todos estos frameworks que les acabo de decir en un solo lugar para hablar de cuáles deberían ser los elementos que un dispositivo de Internet de las Cosas debería cumplir desde sus términos y condiciones legales hasta temas de autenticación, autorización en el registro de eventos, autorizaciones de los dispositivos y los usuarios, temas de resiliencia frente a interrupciones en el servicio, sobre datos personales, de eliminar datos de usuario, privacidad por defecto, controlar los datos que se recopilan y hacer un análisis de impacto a la privacidad, hasta temas en las comunicaciones por el uso de cifrado, los puertos, los servicios que están conectados, el manejo de contraseñas, el pedir contraseñas que se cambie la predeterminada o el publicar cuando se dio una vulneración, así como temas de parches y actualizaciones. Entonces, es una forma de navegar estos distintos marcos de referencia. Nosotros hacemos evaluaciones de dispositivos para certificar y evaluar que cumplen con varios de estos elementos o con cada uno de estos elementos y poder tener certeza de que un dispositivo fue diseñado, implementado y utilizado de manera segura. Y para el futuro, ¿cuáles son las conclusiones? Déjenme terminar ya con esto. Básicamente, cada vez vamos a tener mayores normativas y regulaciones que se vuelvan obligatorias. Hace rato ya nos mencionaba Graciela y Patricia, el problema es que tenemos varias normativas, pero no siempre son obligatorias, no siempre existen, decimos en México, no siempre tienen dientes, o sea, no siempre pueden sancionar al que no cumple y no establecen penalizaciones para el que no lo diseña de manera segura. Cada vez tendremos una mayor superficie de contacto de mayores dispositivos y que cada uno, un solo dispositivo vulnerable, podría permitir la entrada a toda una red que tenga otras acciones de misión crítica. Y por último, vamos a ver cada vez más la aplicación de inteligencia artificial para identificar, predecir ataques, pero también, como decían hace un momento, para crear ataques. Existen redes que están permitiendo, y inteligencias artificiales, crear software malicioso y por ello necesitamos mantenernos a la vanguardia, actualizados y estableciendo mecanismos que ayuden a establecer una seguridad de manera proactiva. Bueno, pues espero haber contestado las preguntas, Nicolás, y muchas gracias por la invitación y un gusto y un honor estar aquí con especialistas como ustedes. Buenísimo, muchas gracias Pablo, la verdad muy interesante y muy completa tu presentación. Cubriste básicamente todos los aspectos de seguridad importantes a tener en cuenta, además de la actualización del firmware, de los orígenes confiables, y lo del IoT industrial, que la verdad que es para preocuparse realmente la cantidad de casos y ejemplos que has mostrado de todo lo que es ataques a infraestructura crítica y demás, que bueno, es como un poco de las mayores preocupaciones ahora, porque como tú decís, mientras más superficie de contacto, una cantidad enorme de dispositivos SCADA y este tipo de dispositivos que bueno, que de alguna manera si se les puede entrar, afectan significativamente servicios muy, muy críticos, ¿verdad? Y sí, es un continuo en el desarrollo de estas políticas, y gracias también por mencionar estas últimas de ISA y la ISO nueva esta.
nosotros también la teníamos por ahí en el radar. Está sin duda muy, muy interesante la cantidad de cosas que nos compartiste. Vamos a hacer ahora al último panelista, que es Félix. Lo voy a presentar rápidamente y pasamos enseguida a las preguntas. Bueno, Félix Uribe es profesor asociado adjunto de la Escuela de Ciberseguridad y Tecnología de la Información de la Universidad de Maryland, en el Global Campus UMGC, donde imparte cursos de ciberseguridad, privacidad y también cibercriminalidad. El interés de Félix de investigación se centra en cuestiones que abordan los desafíos de ciberseguridad, privacidad y ética en el Internet de las Cosas. En su rol académico es miembro de varios grupos de expertos en el campo de ciberseguridad, privacidad y cibercriminalidad en los Estados Unidos, Europa y en Latinoamérica. Así que bueno, Félix, bienvenido al panel y comenzando con las preguntas. Ya que estás tan interiorizado en esta parte de lo que es la tecnología de información de la escuela de la Universidad de Maryland, ¿verdad? En el Global Campus, ¿cómo están estructurados los currículos de ciberseguridad allí en la University of Maryland? ¿Y cómo se abordan los aspectos de ciberseguridad de IoT? Y también la otra pregunta es, ¿cuán relevante ve usted el papel de la criptografía cuántica, ¿verdad? O estas tecnologías que vienen a romper los algoritmos de criptografía clásica, ¿cómo afectan estos a nivel de Internet de las Cosas? Adelante, Félix. Gracias por la invitación, Nicolás. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Félix? Un gusto verte. Vale, chévere. Sí, acerca de la universidad, pues ya tengo mucho tiempo en la universidad, el profesor allí, mucho tiempo. En un contexto, déjame explicar un poquito del el background, ¿verdad?, de la universidad. Es una universidad que empezó ya en los años 40. Aproximadamente ahorita tenemos algunos 80,000 estudiantes en 20 países a través del mundo. Empezó como una universidad para suplir la necesidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, pues hoy día una gran población, o más del 50% de la población, son enlistados en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Fuerza Aérea, el Ejército. Entonces tenemos una población de más de 50,000 o 60,000, creo yo que son, más o menos, de militares a través del mundo que llevan a cabo sus tareas en bases militares, etcétera, etcétera. Y el campo de la ciberseguridad, tenemos 3 áreas que nos concentramos en ella. Una es el área de la gestión y la política, que es en la cual estoy. Tenemos esa área dedicada específicamente para allí. El objetivo es ver la ciberseguridad desde un punto de vista de política, de un punto de vista de gestión. Un CISO, un CIO, un manager, es donde básicamente tratamos los temas y las certificaciones. Tenemos un área de tecnología de la ciberseguridad. Ahí hablamos de la seguridad de las redes, la ethical hacking, el hacking y la parte forense. Y una área que es básicamente para el desarrollo de ciberseguridad de software. Las nubes, la seguridad de las nubes, la seguridad de bancos de datos y cosas como esas. Un 80% de nuestros cursos, las clases, llevan consigo una certificación. O sea, cada clase, la mayoría de mis clases tiene una certificación que se incorpora dentro de esa clase. Ya sea del CISSP, por ejemplo, un ejemplo bien clave de la IS Square, como decimos. Entonces, pues, el caso del IoT no se incorpora en una sola materia, una sola clase que damos, sino se incorpora a través del currículum, por ejemplo, ¿verdad que sí? Entonces hablamos del IoT, si hablamos del IoT, hablamos, por ejemplo, del área de la gerencia, pues hablamos del área de la gerencia desde un punto de vista gerencial, ¿ok? Si hablamos del IoT en la parte de seguridad técnica, hablamos del IoT cuando hablamos de la seguridad de las redes, hablamos del IoT en ese caso. El ethical hacking y la forense, la parte forense, que es muy importante porque hoy día, como decimos, el IoT está en todas partes, o sea, estos dispositivos están en todas partes. Y cuando hay un crimen o algo por el estilo, más o menos, pues tenemos que saber cómo hacer la forense de la cámara, cómo hacer la forense del router, cómo hacer la forense de todo lo que está conectado al
la área en que se cometió ese crimen, por ejemplo. Entonces, pues no tenemos, como digo, no tenemos un sector específico sobre la IoT, sino que se distribuye a través de las diferentes áreas que tenemos. Es la forma que lo tratamos. Yo espero que en el futuro pues tengamos solamente un área dedicada a eso. Por eso es que en el caso mío, mi enfoque es en el caso de la ciberseguridad, de las tres áreas, en el caso de la privacidad, las 3 áreas, en el caso de la ética, el uso ético en las 3 áreas también. Es más, no es una parte técnica, ya pues ya tenemos profesores que se encargan de eso fuera de la universidad, pero no de la parte técnica. Esa es la forma que la universidad ahorita pues está tratando el tema del IoT en el campus. La segunda pregunta es muy importante porque conlleva a otras cosas. Se está hablando de la criptografía en el futuro, y voy a hablar del punto de los Estados Unidos, o sea, voy a hablar creo que Estados Unidos es el país más conectado en términos de IoT en el mundo, después le sigue China y creo que está Alemania, Japón, Corea, creo, no sé, más o menos. Y entonces por ese caso, en el caso de Estados Unidos, el uso de la criptografía, como todos saben, juega un papel muy importante en la seguridad nacional del país. Por eso es que hoy día, como pueden ver, como mencionó Graciela, la Casa Blanca lleva a cabo siempre todo, ya sea cualquier administración que esté allí, siempre nota el cambio de tecnología que se lleva a cabo en Estados Unidos. Como pueden saber, la inteligencia artificial es el último, como decimos, el último guay de la moda. Tenemos ahorita pues el quantum cryptography, ¿verdad? Y como solo saben, hablaron de la NIST, si no me equivoco, allí, del Instituto Nacional de Estándares de Tecnología. Tiene un programa de post-quantum cryptography, ¿verdad? Así, o sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos dentro de, vamos a poner, 15 años? Mucha gente dice 10, mucha gente dice 20, o unos 20 años vamos a darle allí, que hay una computadora que sea fiable y que pueda de verdad romper las llaves, las llaves de la criptografía asimétrica. Pues no sé, en el caso de Estados Unidos, juega un papel importante la criptografía, y voy a hablar, por ejemplo, en el caso del IoT. Cuando hablamos del IoT aquí, no hablamos del IoT corriente que está pasando ahorita, el IoT, por ejemplo, que se conecta a las industrias, como dijo Pablo, el IoT que se conecta a las infraestructuras críticas. Es un IoT, vemos cuando tratamos esta política, estamos tratándola de un IoT de 20 años en el futuro. ¿Okay? Esa relación que va a haber entre la economía del país, la seguridad del país, con estos dispositivos que juegan un papel súper importante. O sea, porque vamos a ver que vamos a estar conectando desde los instrumentos, los equipos militares, hasta los equipos industriales, yendo a las industrias de las casas. Hoy día una casa, por ejemplo, regular en Estados Unidos tiene aproximadamente 20 a 30 dispositivos IoT. ¿Okay? Y ese es el caso de que si tenemos que asegurar esto dentro de 20 años, una de las razones que tenemos que tener en cuenta es la comunicación. O sea, la comunicación de mi casa con miles de casas, el gobierno con miles de empresas, las empresas con miles de empresas, de donde se basa la economía de Estados Unidos, básicamente. Tenemos que tener en cuenta que tampoco, una cosa que tenemos en cuenta es que una de las formas que podemos asegurar el futuro económicamente, militarmente, es a través de las comunicaciones, ¿verdad? Pues la información, como dice la gente, la información es el nuevo petróleo, y la información es la manera más segura de asegurarla, la manera más efectiva es la encriptación. Entonces, pues, es una pregunta que en el caso de IoT vemos un mundo dentro de 20 años que está conectado y al mismo tiempo está seguro, debido a que la criptografía del entonces, no de ahora, pero de entonces, la criptografía cuántica, pues ya ha llegado a un mundo en que podemos asegurar no solamente los IoT, sino podemos asegurar comunicaciones militares de todas las. Entonces, el caso de Estados Unidos es muy importante que
que veamos siempre dentro de 20, 30 años, ¿verdad? Porque no podemos ver ahorita, porque ahorita, como dijiste tú, no tenemos estándares, estamos trabajando en estándares, estamos trabajando en etiquetas, estamos trabajando, no podemos, en el caso de Estados Unidos, debido a que es un país económicamente unido, en el sentido de que desde las transacciones que llevamos a cabo, no podemos obligar a los fabricantes de IoT que aseguren por ley, no podemos, aquí no es imposible, sería imposible, conociendo la ley que tenemos, pues sería imposible decirle a un fabricante, tú tienes que hacer eso, ¿verdad? Como puedes ver, la NIST, lo que se llevó a cabo fue que la NIST, como dijo Graciela anteriormente, la Casa Blanca, pues lo que hace es que recomienda guías a los fabricantes, una recomendación de que por favor pongan que sea un poquito de encriptación, como por ejemplo el lightweight encryption que tiene el NIST, está orientado a la IoT, ¿verdad que sí? Por favor, aunque sea use ese que tenemos ahorita, aquí está, lo puedes usar, o sea, es un por favor, no podemos llevar la regla, porque entonces para la innovación, es lo que muchos temen, que pare la innovación por el uso excesivo de reglas y normas y políticas y leyes. ¿Okay? En el caso de Estados Unidos, en el caso del gobierno de Estados Unidos, no sé si sabes, por ejemplo, en el año 2022 se creó una ley, creo que poner aquí, se llama The IoT Cybersecurity Improvement Act del año 2022. Esa ley está orientada a el uso de IoT en el gobierno de Estados Unidos. O sea, no el público, no una empresa, sino que antes de que tú conectes un dispositivo IoT en una agencia federal del gobierno, en el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de lo que sea, tiene que pasar un criterio establecido por el NIST. No puedes solamente conectar, déjame conectar esta luz inteligente y conectarle al Departamento de Educación, por necesitamos. No se puede hacer eso. Entonces, pues, como te digo, esa pregunta que tú haces de la encriptación lleva a cabo muchas otras cosas que en el fondo, al menos aquí, es para la seguridad nacional del país. Es básicamente el objetivo que tenemos cuando tratamos del quantum computing, tratamos de otras cosas que tienen que ver con el IoT. Es complicado porque, como decimos, tenemos una nación que está conectada en todas partes. Entonces, pues, el uso de criptografía cuántica en el futuro, esperemos que lleguemos allí dentro de 20 años, pues ayudará mucho a la conexión de billones y billones y billones de dispositivos conectados. No solamente la comunicación, sino también, fíjate, como mencionaron anteriormente, el uso de esa información que se obtiene, o sea, el Big Data y eso, pues estos dispositivos te permiten a ti coleccionar billones y billones y billones de puntos de datos, o sea que, y claro, una computadora que puede efectuar ciertos algoritmos mucho más rápido que las computadoras convencionales de hoy día, pues ayudan también a ese caso. O sea que la computadora pues, no solamente la criptografía cuántica, sino la computación cuántica, va a ayudar mucho en ese aspecto. Es lo que quiero decir. Muy bien, muchas gracias, Félix. Sí, y además un punto ahí interesante es que por más que vos decís que de repente dentro de 20 años va a estar esta tecnología, ¿verdad? El tema es hoy en día el hacker que de repente, o el man in the middle que captura ese tráfico de datos que está encriptado, esta criptografía clásica, de repente se puede guardar esos sets de datos y dentro de cierto tiempo, cuando la tecnología computación cuántica esté disponible, podría eventualmente atacar y tratar de hacer fuerza bruta y romper y lograr esas claves, ¿verdad? Sí, eso lo aprendí yo muchos años atrás, en el caso de que siempre los secretos son basados en eso. ¿Qué tanto tiempo queremos que ese secreto viva? ¿Entiendes? O sea, si queremos que un secreto dure 3 años, pues usamos una tecnología de 3 años, ¿verdad? Queremos un secreto de 15, pues sí, no, claro, eso es lógico. O sea, el amenazamiento ahorita, por eso es que muchos secretos dentro del gobierno, al menos que he trabajado anteriormente con secretos de Estados Unidos, sí se mantienen por
3, 5 años, o sea, un espacio muy adelante. Cosa de que si este decreto ahorita tú lo descubres dentro de 10, pues ya no vale nada. ¿Entiendes? Ya pasó. ¿Okay? Y sí, eso es lógico. Eso es el caso del gobierno, por ejemplo. Una empresa, como tú dices, una empresa pues maneja mucha información que quizás dentro de 15, 20 años se pueda... Por ejemplo, un ejemplo chistoso sería la fórmula de la Coca-Cola, que tú la guardas hoy, dentro de 20 años no puede saber todo el mundo cuál es la fórmula de la Coca-Cola. Sí, tienes mucha razón eso, mucha razón. Muy interesante, Félix. Aparte, abordaste varios temas también desde el punto de vista de Estados Unidos, que es importante, ya que siempre, por lo menos de lo que hemos visto de las políticas públicas, tienen algunos avances bastante significativos. Justamente el NIST, como entidad reguladora asociada a Estados Unidos, tiene, ya lo mencionaron, las normas estas del IoT, la B, etcétera, que claro, van desarrollándose y son bastante actuales, 2022, etcétera. Entonces hay como que estar dando ahí un ojo a todas estas políticas, a ver si en algún momento pasa más a requerimientos que tanto recomendaciones, ¿no? Como están mencionando allí. El NIST ofrece muy buenas recomendaciones en este caso. Y bueno, pero también tenemos a la ENISA y también las nuevas normas de Singapur y de Corea. Todo, como vemos, se centra en el norte global y acá en el sur global estamos copiando las normativas más o menos del norte global. Bueno, muy interesante y vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, a ver si algunos de los que están conectados por YouTube o también los que estén en Zoom, si nos quieren compartir alguna de sus preguntas. Vamos a ver por aquí. No veo muchas preguntas. Por ahí tenemos un comentario de Patricia, el tema de la preocupación de las regulaciones es justamente hasta dónde se debe normar sin invadir el tema de los datos personales. Parece interesante. Por ahí venían hablando también de algunas alternativas, de experiencias en Latinoamérica, de compras estatales. En fin, tenemos mucho contenido en este panel, la verdad, muy interesante. Le voy a dar chance a los speakers de hacer una vuelta de 2 minutitos cada uno para decir algunas conclusiones, también que nos hemos escuchado entre nosotros, entonces tal vez tengan alguna conclusión interesante que nombrar. Y bueno, y ahí después de eso le doy la palabra a Oscar para el cierre. Así que vamos en el mismo orden, si les parece. Graciela, 2 minutitos, después Patricia, Pablo y Félix. Adelante. En realidad, estoy de acuerdo con todo lo que han compartido mis colegas y panelistas. Un placer para mí estar con ellos, compartiendo con tan distinguidos participantes. En realidad, bueno, eso de tener contraseñas robustas, de tratar de utilizar segundo factor de autenticación, también tendríamos que decirle a las empresas, bueno, cuando usted vaya a usar dispositivos, por ejemplo, los POS con los que yo pago, con los que vos pagás, todos pagamos, esos también son dispositivos de Internet y están conectados a la nube, a otras redes, etc. Y sin embargo, nosotros los usamos y nunca los consideramos como Internet de las cosas, ¿no, verdad? Entonces, me parece que tenemos que separar un poco cuáles dispositivos realmente debemos de tener conectados a Internet y como usuarios también ser bastante críticos a la hora de usar un dispositivo, porque yo realmente pienso, ¿para qué quiero una caldera que sea Internet de las cosas? ¿Para qué quiero una caldera que esté conectada a Internet? O sea, ¿para qué? Todavía no me entra en la cabeza. O sea, ¿por qué voy a comprar una caldera que se conecte a Internet? Te juro. Entonces yo digo, yo tengo otros dispositivos que sí que son importantes, como, bueno, controladores de sistemas que ahí nos piden que separemos las redes, etc. Las organizaciones cuando van a utilizar Internet de las cosas, bueno, también pedirle a la otra parte, a ver, ¿cómo me vas a cuidar los datos? ¿Dónde los vas a guardar? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se guardan? ¿Cómo se borran? Todas esas cosas que ya dijimos son importantes. Y también es importante acompañar al usuario en el momento de decidir. Yo no sé si daríamos paso
a mí la palabra regulaciones me pone un poco como más, no sé, porque cada vez que el hombre ha tratado de regular las cosas, a veces las complica más de lo que las facilita. Pero sí creo que es momento de tener consideraciones de que, bueno, de que si yo soy un manufacturer y voy a meter un dispositivo de uso masivo, bueno, ahí sí tengo que tener mínimos controles de seguridad, porque yo podría estar generando, podría estar abriéndole las puertas a un ataque masivo, como hemos visto con Mirai, que podría estar cobrando vidas humanas, y eso no tiene vuelta atrás. Entonces, en eso sí tenemos que estar todos atentos, y bueno, y tratar de minimizar esos riesgos, los que tienen vidas humanas atrás. Bueno, nada más, eso. Gracias. Gracias, Grace. Adelante, Patricia. Bien, Nicolás. Evidentemente todo lo que han dicho los colegas que comentaron las presentaciones tiene mucha razón, pero yo sigo enfatizando que también tenemos que tomar en cuenta lo que nosotros siempre llamamos el error de capa 8, que es precisamente el usuario. Entonces, mientras nosotros no generemos una conciencia de los usuarios con respecto a la ciberseguridad, que sean conscientes de los riesgos, que sean conscientes de los ataques cibernéticos y de las medidas que deben tomar para protegerse, cualquier regulación, norma o cualquier intento que tengamos por solucionar estas cosas va a quedar en nada. Entonces, es bien complicado, como lo decía Graciela, el normar algo, porque tenemos que normar algo teniendo en cuenta de hasta dónde lo podemos normar, sin invadir ese tema de datos personales que llega a ser crítico. Ahorita se espera que más o menos tenemos más de 75,000 millones de dispositivos conectados de IoT. Y si vemos la cantidad de población mundial, entonces vamos viendo que muchos tienen muchísimos más de los que deberían. Entonces, evidentemente, todos estos dispositivos van a estar sujetos a ataques, pero también tenemos que ponernos a pensar que tras de esos dispositivos, más allá de solo hablar de ciberseguridad, controles, medidas, formas de mitigación, hay personas. Y mientras esas personas no entiendan realmente lo que es ser vulnerable de un ataque, entiendan lo que es manejar un dispositivo, entiendan las implicaciones de lo que puede pasar, pues vamos a caer en nada. Entonces, definitivamente yo pienso que más allá de solo normar, la capacitación y sensibilización, que llega a ser un punto importante en muchas ISOs, como la 27032, la 27035, o la 27001, o la 27005, o cualquiera de la familia 27000 que nosotros veamos que esté enfocada a esta parte de seguridad en tecnologías de la información, queda en nada si el usuario realmente no entiende la necesidad de un aspecto de ciberseguridad en todo esto. Entonces, yo me iría pensando más bien en que, contrario a lo que dicen todos, de que estos foros se hacen con gente muy especializada, con gente que tiene conocimiento en el tema, nosotros debemos pensar en espacios donde nosotros capacitemos y sensibilicemos a usuarios que quizás no tienen tanto conocimiento como nosotros en redes, que no tienen tanto conocimiento como nosotros en diferentes áreas de tecnologías de la información y comunicación, y que más bien nosotros precisamos que estos usuarios aprendan la necesidad de la ciberseguridad en su vida diaria. Entonces, creo que esa sería una de las conclusiones fundamentales que podríamos sacar con respecto a estos temas. Muchas gracias, Patricia. Vamos con Pablo, adelante. Yo, para hacer polémica, nada más porque me gusta ver el mundo arder, voy a disentir de Patricia. Y de manera respetuosa, la verdad es que lo que trato es de complementar, porque siento que no podemos poner la carga de hacer un mundo más seguro a quien sabe menos. O sea, sí creo que debe haber cada vez más concientización, sí creo que debe haber entrenamiento, capacitación y que el usuario entienda los riesgos, sepa usar las cosas, pero no puede ser su responsabilidad. Debe haber más responsabilidad en quien más información tiene y por lo tanto debe haber más responsabilidad en las autoridades, en los fabricantes, en los distribuidores, en los instaladores, y entonces el etiquetado de los productos, las certificaciones, la evaluación, me parece importante. Los dispositivos y la seguridad debería depender lo menos posible
de la interacción del usuario, de tal manera que aunque el usuario cometiera un error o fuera malintencionado, porque eso no debe evitar olvidar que existen usuarios malintencionados. Entonces, considerar que puede haber un usuario malintencionado y que pese a eso, la seguridad del dispositivo y del sistema en general debe contrarrestar aún esas situaciones. Entonces, sí es importante la capacitación, la concientización, pero también es importante tener corresponsabilidades, cuentas mancomunadas, validación, autenticación, autorización, certificaciones, etiquetado, para validar que las cosas cumplen y que no sea responsabilidad del usuario, sino pues le estamos dando carga de responsabilidad a alguien que tiene menos información, no al que más tiene. Muy bien, interesante punto de vista. Vamos entonces con Félix para el cierre. Yo le voy a dar de los 100 puntos, le voy a dar 20 a Patricia y 80 a Pablo, que es básicamente la idea que tengo. Que sí, que Patricia entiendo perfectamente ya la concientización del individuo, pero al mismo tiempo los gobiernos, las empresas, ya que tienen el control básico de estos dispositivos y de estas tecnologías, pueden ayudar mucho a eso. Yo ese definitivamente sí, un 20-80, y pues ahí lo dejo. Porque sí considero que las empresas y los gobiernos deberían de poner un poquito más énfasis en estas tecnologías emergentes como esta de IoT. Buenísimo, la verdad que agradecerles a los panelistas por realmente compartir sus conocimientos y experiencias. Fue bastante enriquecedor también para mí en lo personal y creo que todos nos llevamos aprendizajes valiosos de todo esto. Sí, la parte. Y bueno, nada, también agradecer a los asistentes por la participación activa y las preguntas en el día de hoy. Y le doy la palabra entonces a Oscar Giudice para que haga el cierre del día 2. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Yo le voy a... Graciela dijo, ¿para qué quiero una caldera conectada a Internet? Yo le comento que cuando tenía 18, 19 años, desarmé un radio reloj y lo conecté a la cafetera eléctrica. Sí, esa fue mi primera experiencia cuando todavía no hablábamos de IoT y no teníamos Internet. Esto es una realidad, mi hermana estaba conectada por ahí, puede salir de testigo. Pero bueno, para eso me fue útil, pero obviamente no teníamos los riesgos que tenemos ahora. El único riesgo lo corría yo y mi familia por problema de electrocución. Así que, Graciela, te agradezco mucho tu participación, fue un gusto conocerte el otro día acá en la Casa de Internet. Pablo, nuevamente, que este año, como el año pasado, te agradezco también. Félix, gracias como el año pasado y a Patricia López, esperamos tenerla el que viene, ¿sí? Como todos vamos cumpliendo 2 años en esta comunidad. Y a Nicolás Fiumarelli, que está acá coordinando con nosotros. Me agradezco a María Fernanda, que es parte de la organización fundamental del evento, y a Eunice Pérez, que se encendió la cámara recién, que también es una parte fundamental. Bueno, agradezco a todos y a todos los asistentes y que tengan buen fin de semana. Adiós a Eunice. En Gracias. Gracias a todos. Chau, Chao, chau. chao. Un abrazo, Pasen muy bien. bien. Un saludo a todos. Ya está grabado. Gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando en las redes sociales. Quienes sigan. Foto.